Se acerca el cumpleaños de nuestro querido Jimin y ya estamos siendo testigos de varias iniciativas y gestos que celebran su día tan especial. En la cafetería del padre de Jimin, sobre la mesa destinada a los regalos, se pueden apreciar cuadros entrañables de él y Jungkook, tomadas en distintos momentos de su viaje a Estados Unidos y en su visita a Sapporo, Japón. Estas imágenes no solo capturan su amistad y conexión, sino también momentos únicos que sus fans atesoran. Por otro lado, las fans coreanas están especialmente emocionadas porque el 30 de este mes, a las 10 a.m. KST, recibirán el tan esperado photobook de Are You Sure? Este lanzamiento no solo incluye fotografías cuidadosamente seleccionadas, sino que también vendrá acompañado de un código QR exclusivo que permitirá ver el detrás de escenas de este proyecto tan querido. Sin embargo, también hay un toque de nostalgia, ya que con este photobook se marcará el final del calendario de Are You Sure? Algo que entristece a muchos, ya que ha sido una serie que ha acompañado a los fans con momentos inolvidables. Además, la empresa de yates Chagwido Yacht Tour, que Jimin y Jungkook contrataron durante la grabación de Are You Sure?, ha decidido organizar un evento especial en honor al cumpleaños de Jimin. Entre las sorpresas preparadas para este evento, se destaca un sorteo muy particular. El sombrero de pirata que Jimin llevó durante su aventura en los yates será sorteado entre los participantes. Este gesto tan lleno de cariño refleja lo mucho que Jimin es valorado y apreciado, no solo por sus fans, sino también por las empresas con las que ha trabajado. Es realmente conmovedor ver cómo el amor por Jimin trasciende fronteras y se refleja en tantos detalles. Todo esto demuestra lo importante que es para quienes lo siguen y lo rodean. Jimin merece solo amor. Y es maravilloso presenciar cómo el mundo lo reconoce y celebra de formas tan significativas. Al igual que Jungkook, Jimin también celebrará su cumpleaños en el ejército. Un lugar, a pesar de las circunstancias, puede convertirse en un espacio lleno de significado y emoción cuando lo comparten juntos. Aunque pueda parecer triste que este año no podamos ver las grandes celebraciones públicas a las que estamos acostumbrados, lo que realmente nos reconforta es saber que Jungkook estará a su lado desde las primeras horas de ese día tan especial, tal como Jimin estuvo al lado de Jungkook durante su propio cumpleaños. Hay algo profundamente simbólico y hermoso en el hecho de que, a pesar de las restricciones y la distancia del mundo exterior, se tienen el uno al otro en los momentos más importantes. Jungkook, con su cariño silencioso pero siempre presente, estará a su lado, probablemente compartiendo esa intimidad única que solo ellos entienden. Puede que esta vez no tengamos una publicación pública o un mensaje en redes sociales de Jungkook felicitando a Jimin, pero eso solo refuerza la idea de que no lo necesitan. Ambos han compartido ya esos primeros minutos, esos momentos en los que el mundo desaparece y todo se reduce a la conexión que tienen. Jimin tampoco hizo una publicación en el cumpleaños de Jungkook, lo que nos hace pensar que su forma de celebrar es mucho más privada, más íntima. Quizás se miraron a los ojos, quizás se tomaron de las manos, o tal vez solo disfrutaron del silencio juntos, un silencio lleno de entendimiento, de complicidad, de amor. Es en estos pequeños detalles donde se encuentra la verdadera magia de su relación. Mientras los demás esperan señales públicas de afecto, ellos están creando recuerdos privados, momentos que solo ellos comparten. Es hermoso imaginar a Jungkook cerca de Jimin, dándole todo su apoyo, recordándole lo especial que es, no solo como compañero, sino como alguien que ha formado parte de su vida de una manera profunda e inquebrantable. En el ejército, lejos de las luces y los escenarios, estarán juntos en una celebración que, aunque silenciosa, será seguramente una de las más significativas. Porque al final, lo que importa no es lo que ven los demás, sino lo que sienten en su corazón. Y ambos saben que tienen un lazo que va más allá de lo que el mundo puede ver.
Ahora, pasando a algunas noticias emocionantes sobre las carreras en solitario de nuestros chicos. Comenzando con Jimin, ha logrado un hito increíble al superar los 10.000 millones de reproducciones en audio bajo demanda en todas las plataformas de transmisión digital a nivel mundial. Este logro monumental lo consolida como una de las mayores fuerzas en la música a nivel global, y lo ha logrado sin lanzar ningún sencillo adicional recientemente, lo que resalta el poder duradero de su música. Por otro lado, Jungkook sigue rompiendo barreras. Actualmente es el tercer acto de K-pop con más oyentes mensuales en Spotify en el año 2024, superando incluso a Lisa. Además, su éxito con la canción Standing Next to You ha sido abrumador, ya que ha superado los 900 millones de streams en Spotify. Es la canción de un solista de K-pop que más rápido ha alcanzado este hito, reafirmando su popularidad global y su capacidad de conectar con audiencias de todo el mundo. También cabe destacar que Jungkook se ha convertido en el primer solista asiático en tener 3 canciones que han superado la marca de los 900 millones de streams, lo que lo coloca en una liga propia dentro de la música global. Por su parte, Jimin sigue acumulando éxitos con su colaboración en Who, la cual ha superado los 600 millones de reproducciones en Spotify. Este logro es particularmente notable porque lo ha alcanzado en solo 66 días, convirtiéndose en la canción más rápida en lograrlo, superando el récord anterior establecido por Espresso de Sabrina Carpenter, que lo consiguió en 68 días. Por otro lado, Who ha ingresado por primera vez al Apple Music Top Songs en el Reino Unido, debutando en el puesto 76. Actualmente es la canción más escuchada en Apple Music, destacando el continuo ascenso de Jimin en las listas internacionales. Estos logros son solo un recordatorio de que tanto Jimin como Jungkook continúan dejando una huella imborrable en la música global y sus carreras en solitario siguen alcanzando nuevas alturas.